Para el desarrollo de este video, tomaremos como principales referentes a dos autores latinoamericanos. El primero de ellos, Enrique Dussel, académico, filósofo, historiador y teólogo argentino, reconocido a nivel internacional por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de liberación, la historia y la teología de la liberación, una perspectiva latinoamericana. Este trabajo consiste en versiones editadas de 6 conferencias impartidas por Enrique Dussel en el año de 1972. Esto destinado a esbozar ideas desarrolladas posteriormente en un segundo volumen titulado Teología de la Liberación. El texto ofrece una amplia explicación centrada en la historia de la Iglesia y su papel en América Latina. Esto con el objetivo general de elaborar una teología claramente latinoamericana centrada en una política liberadora. Dussel se preocupa principalmente por la historia, de forma particular en la construcción de la historia latinoamericana, con un sentido de participación en el proceso histórico hacia la liberación. Su relato se remonta a los orígenes humanos e incluye temas que van desde los sistemas de creencia y cosmovisiones aztecas hasta los orígenes del cristianismo, el imperio bizantino y el papel de la Iglesia en la conquista española. La segunda mitad del libro cubre el siglo XX, abordando los trastornos políticos de la década de 1960, la violencia y la opresión sufridos bajo los regímenes militares, la respuesta de la Iglesia y la cuestión de la resistencia violenta y no violenta en el pensamiento cristiano. Dussel también exploró la compatibilidad del socialismo con la doctrina cristiana y la posibilidad de un socialismo exclusivamente latinoamericano. El único hilo que corre más prominentemente a través de cada sección es la cuestión de la resistencia a la opresión. Ahora pasaremos a hablar sobre la filosofía de la liberación latinoamericana. Enrique Dussel es uno de los principales exponentes de ese movimiento filosófico. Su contenido es heterogéneo, pero surge y responde al contexto histórico, social y político, particularmente de América Latina, como parte de una periferia global, pero también de África y Asia en una forma menos intensificada. Con esto busca criticar las estructuras del colonialismo, el imperialismo, la globalización, el racismo y el sexismo, desde la experiencia particular de explotación y alineación de la periferia global. Además plantea un desafío directo a los discursos de la filosofía europea y angloamericana y enfatiza las responsabilidades sociopolíticas de la filosofía latinoamericana hacia el proyecto de liberación histórica. De la misma forma, se la plantea como contraste de la filosofía de la denominación para contribuir con el verdadero proceso de liberación de América Latina. La filosofía de la liberación aparece oficialmente en el segundo Congreso de Filosofía celebrado en Córdoba, Argentina, esto en el año de 1972, pero fue en Morelia, México, en el primer Coloquio Nacional de Filosofía celebrado en 1975, donde tuvo su lanzamiento a nivel de la región. El movimiento se originó en Argentina, pero se dispersa por toda América Latina en la época de la dictadura militar, ya que muchos intelectuales, por persecuciones políticas, se vieron obligados al exilio. La filosofía de la liberación ha sido muy influyente tanto en América Latina como en otros continentes y regiones porque ella da inicio a una auténtica filosofía latinoamericana y da paso a una nueva etapa en la filosofía mundial. Otra parte muy importante es la política de la liberación latinoamericana. En este libro, Dussel busca la desconstrucción y la desestructuración de la historia, entre otros paradigmas, y para esto se encuentra con 7 límites: el helenocentrismo, el occidentalismo, el eurocentrismo, la periodificación, el secularismo, el colonialismo teórico, mental y el no incluir a la América no anglosajona en la modernidad. Con respecto al primero de los límites, Dussel menciona que las filosofías políticas que se encuentran en auge siempre tienen una raíz en Grecia.
a lo que el autor se opone al mencionar que las palabras bases de la política griega nacen en Egipto, Mesopotamia, en el mundo fenicio y semita, que después los griegos invadieron. Pone como ejemplo la palabra democracia. Demos tiene origen egipcio y significa aldea, hipótesis desmentida por la etimología moderna, que sostiene que demos, al igual que la mayor parte del corpus semántico de las lenguas europeas, es de origen indoeuropeo, no afroasiático como las lenguas egipcias antiguas, y que tendrían relación con el concepto de compartir. El occidentalismo dentro de las filosofías políticas se ve claramente demostrado cuando se le quita la importancia al Imperio Romano Oriental, al Bizancio y a Constantinopla. Menciona que estas filosofías políticas se olvidan que el Renacimiento italiano fue fruto de la difusión de las traducciones de los autores griegos a la lengua latina, que se habían olvidado en la Europa medieval, pero se conservan vigentes en el mundo árabe por parte de los eruditos hispano-árabes de la Escuela de Traductores de Toledo y del exilio de algunos griegos expulsados por los turcos en 1453, y que el modelo de Estado moderno se presagia en Venecia y en Génova, ciudades cultural y políticamente europeas orientales. Referente al eurocentrismo, menciona que dentro de dichas filosofías políticas se ningundean los logros políticos de otras culturas como la egipcia, mesopotámica, del imperio chino, del islam, de aztecas, mayas e incas. Al cuarto límite, la periodificación organizada según los criterios europeos de la filosofía política se la intenta superar en este libro mediante una propuesta distinta de la historia que vaya en contra de la visión dominante propuesta por filósofos políticos, especialmente, en palabras de Dussel, por Hegel. El quinto límite es para Dussel una falta en el planteamiento de la secularización tradicional de las filosofías políticas, un planteamiento sin sentido histórico basado en la cristiandad propia de la modernidad. Menciona como sexto límite el colonialismo teórico mental de las filosofías políticas de los países periféricos, donde las obras de modernidad política europea son leídas e interpretadas sin proferir una crítica a la colonia, manteniéndose en una posición de filosofía política colonizada. El séptimo límite, el no incluir a América Latina en la modernidad, menciona que esta región ha sido parte primordial de la historia mundial de la política moderna, para poder llegar a la inclusión de Iberoamérica en este periodo. Dussel menciona que se debería redefinir el inicio de esta época, localizándola en 1492, convirtiendo así a España en el primer estado moderno y a América Latina como el primer territorio colonial de este periodo. Así, los filósofos españoles y portugueses, en conjunto con los pensadores hispanoamericanos del siglo XVI, marcarían el inicio de la filosofía de la modernidad. El otro autor que tendremos en cuenta en este video es Alfonso Gumucio Dagrón, escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo boliviano. Autor de varios libros sobre cine y comunicación para el cambio social, así como documentales, exposiciones fotográficas y cientos de artículos en revistas. Ha trabajado en los 5 continentes en desarrollo social, proyectos como especialista en comunicación para el desarrollo. Debido a su participación como periodista progresista, se vio obligado a vivir en el exilio 2 veces. Primero viviendo en París de 1972 a 1978 y luego en México de 1980 a 1984. Desde mediados de la década de 1980, su trabajo en programas de comunicación para el desarrollo lo ha llevado a África, Asia, el Pacífico Sur, América Latina y el Caribe, sirviendo para diversas organizaciones internacionales. Es el director gerente de programas del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social y está familiarizado con los temas de derecho del niño, medio ambiente, poblaciones indígenas, arte y cultura, derechos humanos, organización comunitaria, salud y desarrollo sostenible. Ha publicado más de 20 libros entre poesía, narrativa y estudios sobre literatura, cine y comunicación. Provocaciones, su primer libro escrito en 1977,
es una colección de entrevistas en profundidad a 14 importantes escritores bolivianos. Sus estudios sobre el cine boliviano y latinoamericano tratan la evolución de esta forma de arte en su región y país de origen, historia del cine boliviano, cine, censura y exilio en América Latina, los cinemas de América Latina, escrita en francés, en colaboración con el crítico francés Guy Hannibal, el cine de los trabajadores, y Luis Espinal y el cine. Temas de comunicación, participación y desarrollo están en el centro de otros de sus libros, como son Las radios mineras de Bolivia de 1989, escrito en colaboración con la periodista boliviana Lupe Cajias, Comunicación alterna y el cambio social, escrita en 1990, Conservación, Desarrollo y Comunicación también de 1990, entre otras. Sus cuentos, poemas y ensayos han sido seleccionados en una treintena de antologías y colecciones, entre ellas las editadas por John Dowling, Julian Burton, Manuel Vargas, Raquel Montenegro, Cecilia Pisos, Víctor Montoya, Rosario Santos, Jan Cerváez, Bruce Girard, Paulo Antonio Paranagua, Ángel Flores, Tim Barnard, Sandra Reyes y Alan O'Connor. Gumucio estudió cine en Francia y trabajó como ayudante de dirección de Alain Labrousse y como guionista de Antonio Gino. Su primera película como director, Señores Generales, Señores Coroneles, de 1976, es un documental que retrata el papel del ejército boliviano y la CIA en el golpe militar de 1971 que interrumpió el proceso democrático en Bolivia y que incluye entrevistas con Philip H., ex agente de la CIA a finales de la época de 1970 y principios de 1980. Dragón dirigió cortometrajes documentales sobre cuestiones sociales y culturales, incluido Tupac Katari, 15 de noviembre, El ejército en Villa Anta de 1979, Comunidades de Trabajo 1979, Cooperativa Sandino en 1980, Domitila, la mujer y la organización en 1980, Primo Castrillo, poeta, 1984. En 1983, co-dirigió con Eduardo Barrios un documental para la UNESCO sobre las radios comunitarias mineras, La Voz de las Minas, el documental de Dragón Bolivia, Union Rights, en 1988. Posteriormente dirigió Oloruntuba en el año de 1984, un retrato del artista nigeriano Souslaville en 1997, La Primerísima en 2003 y Las Voces del Magdalena, Comunicación para la Paz en 2006 en Colombia. Un informe sobre las estaciones de radio comunitarias que trabajan en una región de Colombia devastada por la guerra. Dragón ha estado activo como crítico de cine durante las décadas de 1980 y 1990, publicando sus columnas en revistas de América Latina, Europa, América del Norte y África. Alfonso Gumucio ha publicado más de 1000 artículos y ensayos breves en aproximadamente un centenar de periódicos, revistas de América Latina, Europa, América del Norte, Asia y África. Sin duda alguna y como conclusión principal, estos dos autores han tenido como meta hacer que América Latina se vea más ante los ojos del mundo como promotor de la comunicación, un ámbito que cada día va cambiando más y más a través de los años.